gobernar respetando y haciendo respetar todos los derechos, convocando a más voces en un ejercicio verdaderamente participativo a definir el proyecto de ciudad que queremos y así establecer un plan posible y sustentable. El municipio tiene superávit hace años, pero las obras llegaron pocos meses antes de las elecciones. Lo que no hace otra cosa que confirmar que lo que faltó fue la voluntad política de cumplirlo en tiempo y forma. Sin embargo, nosotros vamos a seguir trabajando con la misma constancia, con la misma fortaleza y con la misma convicción que lo hemos hecho a lo largo de todo el tiempo en las bancas del Consejo Deliberante. Vamos a gestionar para los 90.000 vecinos y los 55 barrios, acompañando con estímulos impositivos al mediano, pequeño y gran empresario que decide dar trabajo en una sociedad como esta y que su falta, la falta de trabajo, el subtrabajo, el subempleo, es una realidad que conoce la ciudadanía y con la que nos encontramos a diario en las conversaciones en la calle. No nos lo tiene que contar nadie, lo padece nuestra familia, lo padecen nuestros vecinos. Definir un modelo productivo para nuestra ciudad que debe estimular el desarrollo de industrias y actividades comerciales, articulando y fortaleciendo la cadena productiva regional, valorando el estado de privilegio que tenemos en la situación geográfica de estar en el centro del Mercosur. Desarrollar la infraestructura urbana para lograr concretar una ciudad vivencialmente saludable, con agua, con plantas de tratamiento de efluentes cloacales y de residuos sólidos, la extensión de la red de gas natural, cloacas y pavimento. Planificar el desarrollo urbano compatibilizándolo con lo que ha sido el desordenado crecimiento que ha tenido y que debe de estar compensado con un buen plan de progreso urbanístico. La desigualdad en el acceso a la vivienda también es una realidad problemática en Concepción del Uruguay y es uno de los problemas de los que no debe desentenderse el gobierno municipal como sí se hace actualmente. Queremos gobernar para acompañar mejor las oportunidades que brinda el turismo con un proyecto en el que el Estado municipal se destaque en un rol activo, pero de otro modo de liderazgo, con un modo de liderar más democrático,